Hola, buenas tardes, queridas amigas y querida guía maga sanadora Jackie. Estamos en este tercer encuentro de magia y de sanación. Bienvenidas a todas y en Somos en Red siempre estamos dispuestas a escucharnos entre todas y a ser recíprocas, como dice las enseñanzas de Jackie. Adelante, Jackie. Estaba contándoles que hay un código, hay varios códigos andinos, y uno se llama Aini, que es la reciprocidad. De ahí viene el trueque. Es decir, que es importante poder dar y poder recibir. Podríamos decir, en otras palabras, que a veces si uno solamente chupa, 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 y no da, eh, uno cree que está absorbiendo, pero según la cultura eh, andina, nativa, porque no lo quiero circunscribir solamente al pueblo quero, porque estuve escuchando también personas de Bolivia que lo ponen en práctica. Y es muy importante el dar y el recibir, que no significa cobrar, es diferente, pero uno puede agradecer, uno puede ofrendar, uno puede dar a cambio el respeto, la atención, aportar, investigar. Y entonces, en un grupo, por eso trato siempre de decir, somos una comunidad de mujeres sabias que podemos compartir nuestros saberes, pero es la filosofía andina que yo estoy poniendo en práctica. Es decir, que es una ronda de mujeres que compartimos nuestros saberes. Yo puedo traer algunos, pero para que realmente esto sea un enriquecimiento, es un enriquecimiento de todas. No es el maestro acá y todos en los pupitres allá, sino que somos una ronda, aunque estemos en Zoom. Y es muy importante que todas aportemos, que todas investiguemos, que todas nos sintamos, perdón, capaces de dar. Porque este tipo de cultura, donde siempre nos falta, que siempre tenemos que estudiar algo más, que siempre si no tenés el título de un lugar o el aval, pareciera que no sos, te van como descalificando. Y cuando ya sos, te van descalificando por vieja. Entonces siempre nos están descalificando. Lo que yo quiero transmitir es que no nos creamos este cuento. Todas por haber vivido y haber llegado hasta acá, tenemos mucho conocimiento. Y simplemente en grupo estamos recordando, volviendo a pasar por el corazón algunos conocimientos. Cuando yo tiro un tema, todas podemos investigar, podemos tener a alguien que sepa, podemos buscar un libro, como lo hicimos, ¿no? Que una encontró el libro y lo compartió, alguien escuchó algo y lo compartió, otra persona mandó fotos. Eso es lo que yo trato de motivar, que todas nos apropiemos de este saber. Ese código es el AINI, la reciprocidad, la red. Justamente estamos en una propuesta que es Somos en Red y la tenemos que crear de verdad entre todas para que valoremos, nos valoremos como mujeres sabias que somos, empoderadas, que nos corramos de este cuento de que si uno no va a la universidad no tiene saberes. Entonces, tiene que ver con esto lo que planteé. No es que yo planteo ni que se vayan del grupo, pero por lo menos preséntense,
las que no pueden, hola, estoy acá, por ahí no puedo estar en el horario del Zoom, pero a mí me gusta porque yo leí, no, a mí me gusta porque yo estuve una vez en Bolivia, o a mí me gusta porque yo quisiera tal cosa que me gustaría, y manden una pregunta. Eso, mi intención es como mover al grupo, porque si somos 20 y participamos en el Zoom 6, ¿qué pasa con las demás? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Qué las bloquea? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué dificultad tienen? ¿Tienen alguna curiosidad? La pueden poner en el WhatsApp, por lo menos para ir, ¿no? Sabiendo quiénes están con nosotras. Eh, por eso me pareció importante, ¿no? Proponer que se presenten, por lo menos. Eh, ¿Podrías poner el primer videíto? Y mientras lo vas buscando, les cuento que yo me inicié con ese chamán, con ese maestro, y es la cultura quero. Estuvimos estudiando, leyendo algunas cosas de la cultura mexicana en los encuentros anteriores. Estuvimos también sabiendo de Bolivia, y hoy quería traerles un poquito de Nicolás Paucar, de Perú, de los pueblos queros. A su cama o a su casa, porque ahí es donde la mayor cantidad de tiempo o la mayor cantidad de espacio que nos quedamos para repararnos, para cargarnos de energía. Espacio sagrado significa espacio de fuerza mayor. O sea, Eh, entonces, esto tenía que ver con cuando hablábamos de espacio sagrado. Ahí lo dijo, espacio de fuerza mayor. Es como un vórtice energético que nosotros a veces uno hace toda una peregrinación para llegar a un punto determinado para cargarse de energía, y está muy bueno, a una montaña, al agua. Generalmente en la cultura quero se buscan las montañas más altas. Pero dentro de nuestra casa, lo que yo les propuse era que fundemos un espacio sagrado dentro de nuestra casa. Lo ideal sería que toda la casa fuera un espacio sagrado, pero como normalmente habitamos con otras personas, hay distintas instancias. Yo propuse lo de las piedras como para marcar territorio, como marcan los perros, hacer algún sector, pueden ser las 4 esquinas de la casa, o también puede ser solo una habitación, eso lo eligen ustedes. Pero es una forma de marcar energéticamente con el saludo de otro código, que es el código causa, y que tiene que ver con la presencia del yo soy, decir, acá yo soy la guerrera, acá este es mi espacio energético. Como decía, uno puede creer que hay o no, hay distintas teorías para el budismo, para otras, muchas creencias, no solo el chamanismo. Se sabe que hay larvas energéticas, que hay distintos tipos de energías de los vecinos. Por eso muchas culturas dejan los zapatos en la entrada, cosa que yo practico. Eh, entonces, hay ciertos rituales, cada una tiene que elegir y comentar lo que le va sirviendo, lo que va adoptando, pero empezar a ritualizar para que realmente la casa de uno, o por lo menos el cuarto, o por lo menos la cama, algo realmente sea un espacio sagrado. Muchas veces yo he tenido enojos, no te sientes en mi cama. ¿Y por qué no me haces?
no te sientes en mi cama con la ropa sucia de la calle. Es mi pensamiento, ¿no te gusta? Pero son formas de preservarnos, que por lo menos en el lugar donde vamos a descansar sea un lugar íntimo, es decir, que esté conectado con el timo, con el chakra del corazón, que realmente sea un lugar donde podamos relajarnos. Hay muchas culturas, como la mía originaria, que los más religiosos duermen en camas separadas y en algunos momentos del mes juntan las camas y le ponen arriba esa forma como de colchón, ¿no? Para estar unidos. Vieron que se usan los hoteles, que es como un semicolchón, un manto que une, y después vuelven a dividir para descansar. Es decir, hay gente que vive en cuartos separados y se juntan cuando quieren. Es decir, nosotros eh, tenemos derecho a esta altura de nuestras vidas de armonizar nuestro espacio y elegir y co-crearlo de la manera que nos parezca más sano y más sagrado, eh, jugar a construir nuestra casa. Entonces yo puse como una parte de este módulo el hecho de hacer de nuestra casa, no diría un convento, ¿no? Buscaría un monasterio, un templo, no sé, cada uno elija como quiera, pero para mí es muy importante, sobre todo con la violencia que se está viviendo planetaria, poder llegar a nuestra casa y saber que es un lugar sagrado. Una de las promesas o votos que yo me hago es, no voy a levantar mi tono de voz, no voy a gritar, digas lo que digas. Y esa es mi promesa hacia mí, porque yo sé que si yo me desbordo, me perjudico y me cuesta muchísimo volver a mi eje y a mi energía. Entonces, ese es un voto que yo lo hago para mí y que de paso le ayuda a mi compañero, a mi hijo, a mi perro, a mi gato, a mi perro cuando me mea acá adentro, que es el que me saca de las casillas. Pero si te expliqué que acá no, que podés hacer... Y él va exactamente donde me saca de las casillas, donde yo limpié todo el piso blanco a mear. Entonces, yo me hago la promesa de que puedo zapatear, de que puedo cantar, pero que no voy a gritar. Cada una puede elegir y compartirnos después en el grupo cómo hacer para que nuestro espacio se vaya cargando energéticamente de buenas vibras, podemos llamarlo, pero lo vamos cargando. Los espacios se cargan de buenas o malas vibras. Hay personas, un maestro mío espiritual decía que si uno va al lugar donde fue un campo de concentración, todavía hoy energéticamente se siente esa vibración terrible. Por más que se han hecho centros culturales y lugares de expansión y museos recreativos, o sea, si uno puede percibir el sufrimiento. Entonces, qué bueno si podemos, además de limpiar, nosotros cuidar nuestro espacio. Y cuando viene alguien de afuera lo puedes sentir, por ahí dice, che, tu casa se cae a pedazos, pero qué buena onda, ¿no? Por ahí no tenés todo el confort, no tenés, pero qué buena vibración, qué bien que me siento. Y eso lo podemos co-crear nosotras. Entonces lo que estaba diciendo Nicolás es que hagamos de nuestra casa y de nuestra cama un espacio. Yo lo hago en mi baño también, mi baño armé una bañera muy antigua y pude tirar una cocinita que había y hacer un espacio con piedras, con caracoles. Yo lo pinté y es mi lugar también para recuperar, ¿no? Que habíamos hablado en algunos módulos, los baños de flores.
Entonces, empezar a creérnosla, ¿no? De todas las perfumes que aprendimos a hacer en otros módulos, en forma natural, con distintas, también, maceración de cáscaras de naranja, de distintas, después me pueden preguntar, ¿no? ¿Qué fuimos haciendo con flores, con alcohol? Entonces, empezar a cuidarnos. Tenemos un montón de bagaje, de buenas cosas para tratarnos bien, para cuidarnos. Y si podemos escuchar el segundo videíto, seguimos conversando. Pero todo tiene que ver con los rituales, de cómo volver que nuestra vida sea sagrada. Esto es en Perú. Se maneja. No estamos hablando del dinero, estamos hablando del espíritu del dinero, del espíritu de los alimentos, el espíritu de las cosas que nos rodean. Entonces, lo que acá no es que voy a apelar a las semillas, sino que lo que voy a apelar es guardián de los espíritus de los alimentos. Se manejar. No estamos hablando del dinero, estamos hablando del espíritu del dinero, del espíritu de los alimentos, el espíritu de las cosas que nos rodean. Entonces, lo que acá no es que voy a apelar a las semillas, sino que lo que voy a apelar es guardián de los espíritus de los alimentos. En ese caso sería Sabasira y Petusira, y al taqueo voy a apelar. Entonces digo, ¿no? Agarro y digo, ¿no? Pues Sabasira y Petusira, pues taqueo, canca sumaktagunan, taqueiran, que mi gunata. Entonces lo que estoy diciendo es, pues Sabasira y Petusira, sírvase disponer del espíritu de mis alimentos a que permanezca en mi hogar, en mi casa, en mi taque, en mi simbolismo de poder. Entonces le digo, y al taqueo, ¿no? Pues taqueo, entonces voy, lo siguiente, tierra seca, ¿no? Madre tierra, en ti todo nace, en ti todo es fértil, en ti todo crece, se desarrolla. Listo, Madre Tierra. Entonces, bienvenida Madre Tierra. ¿Por qué? Porque todo eso en la forma va a permanecer, por decir, va a permanecer constante, pero en mi subconsciente todo esto está reproduciéndose. Y para que se... Ahora lo vamos a escuchar de nuevo. A mí me gusta que, después lo voy a compartir, para que les quede la forma en que él lo hace. O sea, es la misma ofrenda que nosotros hicimos a la Pachamama. Pero lo que está hablando justamente es que para la cosmovisión de Nicolás Paucar, del pueblo quero, todo tiene un espíritu. Entonces, por eso son tan respetuosos en ese sentido, en la conexión con la Madre Tierra y en la forma que tienen de ofrendar. Por eso me gustaría que lo escuchemos, porque es difícil de escuchar, ¿no? Por lo menos en mi celular es difícil de escuchar. No estamos hablando del dinero, estamos hablando del espíritu del dinero, del espíritu de los alimentos, el espíritu de las cosas que nos rodean. Entonces, lo que acá no es que voy a apelar a las semillas, sino que lo que voy a apelar es guardián de los espíritus de los alimentos. En ese caso sería Sabasira y Petusira, y al taqueo. ¿Me parás acá un segundito? Digo, ¿no? Paro acá. Para. Justamente nosotros ofrendamos semillas, ofrendamos azúcar, ofrendamos a la tierra. Y acá también lo que se está diciendo es que el espíritu, pues tiene que ver con la abundancia, esto que él está planteando, que es ese espíritu también permanezca en nuestra casa.
ahí hay una reciprocidad, estamos ofrendando a la Madre Tierra, pero también en otro momento podemos hacer una ofrenda, pero estar pidiendo que el espíritu de los alimentos permanezca en nuestra casa. El espíritu de los alimentos para el pueblo quero es el espíritu de la abundancia. En este caso, ellos le piden al taqueo, que es como un duende. ¿Vieron esos los equecos? Que son esos chiquititos, como el que me regaló una alumna, una compañera de Somos en Red que me trajo de Perú. Entonces, ellos se manejan así, le piden al taqueo, pero en otro momento le está pidiendo a las montañas, que en uno de los módulos nosotros trabajamos con las montañas, y no es que ellos adoran a la montaña, sino al espíritu que habita en la montaña. Yo trato de transmitir sin que tratemos de entender en forma intelectual, por eso él dice, háganlo y después en el subconsciente va trabajando. Él habla, cada vez habla mejor el español, pero él está hablando pensando en quechua, o sea que lo va transmitiendo y lo que nos pide es que lo hagamos, que de tanto hacerlo con el cuerpo, vamos a ir incorporando esta certeza de la abundancia. Y por eso cuando hablamos de abundancia en la cosmovisión andina, no hablamos de dinero, hablamos de abundancia, del espíritu de la abundancia, el espíritu de las piedras, el espíritu que hay en la tierra, el espíritu de buenaventuranza que haya en nuestra casa, que la abundancia reine y se quede entre nosotros. Él plantea siempre que es muy gracioso, que si el Dios que elegiste por tu origen, tu encarnación, no te sirve, que cambies de Dios. A mí me causa mucha gracia eso. O sea, como que no tienen esa culpa, no, yo soy, entonces no le puedo. No, si esta montaña no te da lo que necesitas, le pedís a Zungat, no sé cómo se llama, lo habíamos estudiado la vez pasada, a este nombre, ¿no? Entonces le pedís a Inti Illimani, que es otra montaña, o sea, sin ningún complejo. Es una cosmovisión práctica, porque la vida a 4.000 metros de altura, 5.000 metros de altura, es muy dura donde está el pueblo quero. Recién ahora en algunos lugares hay energía, no me sale, ¿cómo es la del sol? Cuando se ponen esos paneles solares, ¿no? Pero para que le pongan los paneles solares tienen que tener documentación. A ver si tener el documento peruano. Y hay abuelas y abuelas que no van a ir a hacer, no se lo hacen. Entonces no les ponen los paneles. y bueno, o sea que se manejan todavía con cebo y con el fuego natural. Así que la vida la creencia espiritual es también la practicidad de la resistencia y la conexión con el medio ambiente. Bueno, ahora sí podemos compartir, después lo volvemos a escuchar, porque a mí me gustaría que anoten, ¿no? Esas frases como él las plantea, ¿no? Para hacer preguntas y para compartir el saber. No sé si lo quieren escuchar de nuevo o conversamos. Escuchar de nuevo, yo por lo menos. También. No sé, no. Agarren un cuadernito y anoten las frases, que es muy interesante cómo lo dice. Dejar, porque no estamos hablando del dinero, estamos hablando del espíritu del dinero, del espíritu de los alimentos, el espíritu de las cosas que nos rodean. Entonces, lo que acá no es que voy a apelar a las semillas, sino que lo que voy a apelar es guardián de los espíritus de los alimentos. En ese caso sería Sabasira y Petusira y al
aquellos voy a apelar. Entonces digo, no, agarro y digo, no, pues a ser petusere, pues aquellos están que somos taconados, taqueiren que dije ni conata. Entonces lo que estoy diciendo es, pues a ser petusire, sírvase disponer del espíritu de mis alimentos a que permanezca en mi hogar, en mi casa, en mi taque, en mi simbolismo de poder. Entonces le digo, y al taqueo, ¿no? Pues taqueo, entonces voy, lo siguiente, tierra seca, ¿no? Madre tierra, en ti todo nace, en ti todo es fértil, en ti todo crece, se desarrolla. Listo, Madre Tierra. Entonces, bienvenida Madre Tierra. ¿Por qué? Porque todo eso en la forma va a permanecer, por decir, va a permanecer constante, pero en mi subconsciente todo esto está reproduciéndose. ¿Y para qué se? Bueno, Madre Tierra, en ti todo nace, crece y se desarrolla. Es un simbolismo de poder. El espíritu de la abundancia. ¿Anotaron alguna otra frase? Habló del llamado al guardián. Sí, yo puse eso, apelar al guardián del espíritu, de los alimentos, del dinero, de la tierra, para El que taqueo. permanezcan espíritus en la casa. Después nombró varias montañas, pero sirvas de disponer de mis alimentos y que quede en mi hogar. eso me encantó, gracias. Sirva. A la Madre Tierra le dice, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea que hace un pacto. ¿Ves? Hace un pacto, o sea, le dice, sírvase de disponer de mis alimentos, pero que permanezcan en mi hogar. ¿Ah? Check, check. O sea, está ofrendando y ahí es donde muchas veces le llaman pago, pero ahora lo transformaron también y les da como, dicen, no, ofrenda. Pero vieron que son muy buenos comerciantes. La comunidad peruana y la comunidad boliviana realmente a mí me sorprende. O sea, a mí me sorprende y no soy esclavista rubia, pero la verdad es que a mí me sorprende que por ahí uno ve, ¿no? Y juzga y dice, "Ah", y después hay unas casas increíbles, unas 4x4 y son muy buenos trabajadores, pero además algunos son muy buenos comerciantes, son mis amigos muy queridos, y la verdad es que a mí me sorprenden. Realmente no veo mucha diferencia con mi comunidad en el sentido de la negociación y el llorisqueo, ¿viste? Que parece que están llorando, que no tiene, y saca, 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 y el negociado acá cuando vos llegás a la boca, los turistas le compran más a la comunidad peruana porque piensan que son artesanías nativos de los nativos argentinos. Ellos son millonarios, tienen negocios, muchos son testaferros de 2 o 3. Esto va a quedar. Bueno, bueno, nada, entonces es muy gracioso porque ellos se ponen con esa carita, ponen una mesita ahí, entonces vos, ay, no, ¿me entendés? Tienen 7 locales en la boca, son muy buenos comerciantes y ritualizan mucho, trabajan mucho espiritualmente, no hay una diferencia entre la parte del negocio, lo que yo observo, ¿no? Y veo que en eso hay mucho con mi comunidad. En mi comunidad vos vas a ver que el rap entra a un local religioso y se les hace poner el tefilín, se ponen a rezar y es el negocio
y en lo espiritual no hay como una separación que sí se ve en otros caminos religiosos. Entonces, muy bien, Fer, esto que vos marcaste es lo que yo quería que descubrieran. ¿Cómo es que dice? Madre Tierra, Sírvase disponer de mis alimentos y que quede en mi hogar. después busquen bien la frase y practiquen a ver si da resultado, porque es como un pago, como una ofrenda, pero al mismo tiempo una negociación. Que vos ves que en la mayoría de las religiones se hacen ofrendas, se dona, se lleva alimentos, se lleva velas, con un objetivo, con la sanación de un pariente, y cuando está bien, en agradecimiento. Pero siempre hay ¿no? Un aiming, como una reciprocidad. Hay una espiritualidad, pero al mismo tiempo lo que yo observo acá es que es sin culpa. Pues sabes que un tiempo pasaban unos evangelistas y yo primero no les entendía. Porque ellos decían que ellos trabajaban, ¿estos qué hacían? Le sacaban chullo, hacían de albañil, de lo que sea. Este, y en las vacaciones, ellos en vez de vacaciones se iban a salvar a un trabajo. Dice, para esperar las bendiciones. Las bendiciones, yo, ¿qué habla? Después yo, ay, para. El pago. La bendición era el pago. Claro. Sí. Bueno, ellos Son también le distintas dan un porcentaje a los filosofías, pastores. no, pero por eso digo, son distintas filosofías, ¿no? Porque hay otras Sí, filosofías que plantean dar sin esperar el resultado. claro. Son Digamos de distintas buena onda. Sí, miradas, ¿no? sí. Acá la conexión que yo observo, lo que yo observo, digamos, es que no hay culpa. El trabajo que enseña Nicolás es el del buen vivir, y lo plantean en México también, ¿no? En las comunidades, por lo menos zapatistas, en los carteles que se ponen en la entrada, también plantean, que son, la mayoría son nativos, es el buen vivir, que por eso digo, quizás no tiene que ver con la concepción del dinero solamente, tiene que ver con el buen vivir, con vivir en salud, en armonía con nuestro medio, en el buen trato con los animales, con las plantas, el Para buen no ser vivir. egoísta, compartir. Este, no sé. ¿Y cómo le fue con las ofrendas de Bien, yo este? le comentaba a Teresa que tranquilo y a Marta que por suerte fue un día tranquilo, estuve sola, nadie molestó, nadie, bien, bien, bien. Viste, porque otras veces te empiezan a caer y tú, esta vez qué estás haciendo, y qué sé yo, viste. Pero no, no, tranquila, tranquila, bien, sí. Sí, ¿Alguien más tuvo alguna experiencia que para Y bueno, compartirnos? justo estuvimos charlando al principio de esto, si dice, siempre como hago yo a la mañana temprano sola y después hice con la familia, que en realidad justo le contaba a las chicas que yo cuando lo hacía antes, mis hijos no se enganchaban y mis nietos sí, todos, desde el más grandote que ahora ya tiene 18 años casi, que los cumple en unos días, eh, siempre se enganchó. Y a partir de ahí se engancharon los padres, pero los padres conmigo cuando ellos eran chicos, no. Pero a los chicos se engancharon siempre con el ritual. Y es más, yo esta vez les mandé varios videitos porque las otras veces nos hemos juntado todos en un momento y lo hacíamos todo en el patio, pero
bueno, justo este primero era como que todos tenían cosas que hacer, entonces eh, es como que repetíamos el rito otra vez, es decir, yo por ahí no tomaba de nuevo, pero había que estar, qué sé yo, que les contaba también que mi marido llegó un momento que se hinchó y me dice, bueno, yo ya lo hice, lo vi toda la mañana temprano conmigo, después lo hizo conmigo con la primera tanda de nietos, me dice, ya está, por hoy basta de ofrenda. Pero lindo, es muy lindo, a mí me encanta hacerlo, la verdad que me gustó mucho. ¿Le ofrendaron nada más o le pidieron algo? Yo pido lo mismo, digamos que podamos seguir más o menos como estamos, que así, normalmente lo que digo es que agradezco lo que me dio y que le realizo las ofrendas y espero tener un resultado similar al que tuve, porque dentro de todo, por suerte, exceptuando las cuestiones de salud familiar y todas esas cosas que últimamente parezco meada por un elefante, el resto más o menos va bien. Para las que Eh, preguntaron de Buscando, la milla ¿viste? andina, sobre todo ¿Puedo Gilda. Yo decir la Sí, algo? sí, sí, encontré sí, y vos sí. sabés que me fijé lo que había pedido y se cumplió todo. Ah, mira, Mm. Gilda quería comentar algo. ¿Querías comentar Sí, algo? sí, una cosa que me olvido siempre, a veces lo hago al final, eh, soy demasiado, me engancho enseguida, pero olvido pedir o agradecer. Y el día de la Pachamama fuimos a la escalinata de nuestra catedral, como un encuentro ecuménico con otras religiones, y hubo una chica cantora en mapuche, y después se hizo una danza para todos los que querían participar, que no me acuerdo bien, ahí me tuve que preguntar, todavía no me contestan, ¿no? ¿Cómo se llamaba la danza? Y era parecido a lo que hicimos hoy, como que se enfrentan, van como caminando, pero haciendo movimiento para atrás y para adelante, así, no sé si se ve mi mano. Eran dos, de este lado hay un grupo y de este lado había otro, y al son del tamborcito, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, me salió Quilapayún, Cultrún, el cultrún, el cultrún, el cultrún. cultrún, y tocaban el cultrún y iban avanzando hacia adelante y adelante y atrás, se iban encontrando. Eso fue la primera vez que participé en una danza mapuche. Alguien me convidó el ritual de la caña con ruda. Tomé los tres sorbitos y le convidé al arbolito que estaba al lado, porque al estar en el centro era todo cemento. Entonces le puse en el huequito del árbol. Pero me olvidé de pedir y reclamar ahora que las estaba escuchando. Inclusive en la mañana yo cuando me levanto tengo ese ritual que ni bien abro las cortinas, agradezco por un nuevo día más, pero cuando como o, o consumo la harina de coca o estas cuestiones para mi salud, me olvido de pedir permiso, como decís vos, Jackie. Me olvido de pedir permiso y cuando a veces me acuerdo cuando estoy terminando. Entonces por ahí pido perdón y bueno, pido el permiso cuando me acuerdo. Y me cuesta cambiar ese hábito. Me cuesta muchísimo cambiar el hábito, pero creo. Nada más de eso. Gracias. Después, si quieren, les mando el videíto que subieron en Instagram las chicas. Dale. Hago un pequeño pantallazo porque así escuchamos un poco a Silvia, ¿no? ¿Tenemos tiempo de escucharla un poquito a Silvia? Sí, Sí, unos solo, minutitos y bueno, después y podemos eh, escuchar. solamente hago un pantallazo, después lo vamos a
a ver bien, pero esta es la famosa milla andina que consta de 3 telas. Tiene 4 cuadrantes. Es el universo propio para crear. Y también tiene oráculo para saber dónde quedan detenidas nuestras energías. Esto es lo femenino y esto es lo masculino. La noche y el día. Y esta es la eternidad. Acá también se puede ver así. Este es el más complejo de todos. Pero como te decía, es todo un taller, armar esta milla, hacerla y practicarla. De todas maneras, siempre viene bien repasar y sacarla, ¿no? Cuando se abre, hay que tener mucho cuidado de lo que uno habla, porque dicen que uno crea cuando está abierto energéticamente, y por eso es muy importante después cerrarla, no dejarla abierta. Se ponen las piedras de poder, que también lo hicimos con las chicas, ir buscando piedras que a uno le llamen la atención, que las piedras te llamen, y empezar a guardarlas, y distintos símbolos y cosas que querramos ritualizar, pedir. Entonces, poner objetos de valor, hojas de coca, pero no es que acá hacemos la ofrenda, simplemente que el universo propio se puede llevar, si es pequeño y está atado, uno puede viajar con él. De hecho, ellos hacen eso, lo envuelven y lo llevan a todas partes. Como si fuera un hijo, ¿no? Que llevan cargado, y cuando quieren hacer la magia y ritualizar, se utiliza, ¿no? Nosotros hemos aprendido poner hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, ir saludando. Por eso digo, es todo un taller que hicimos. Esto solamente es una presentación para las que no lo conocen, sepan lo que es la milla andina. Es el universo propio. Es crear tu propia realidad a través de rituales y del conocimiento, ¿no? De tenerla con vos y de empezar a experimentar. Y yo al Muy principio, interesante, gracias. sí, es muy interesante. Y al principio yo no tenía, esta la compré en Perú, después fui a Perú, pero al principio yo la pinté, por eso yo les enseñé a las chicas comprando lienzos y pintándola, y empezar a jugar, ¿no? Con nuestra magia, con el simbolismo, con nuestra... ¿El Porque lienzo lo que... tiene un grosor de tela No, no, para no, los no. que puede ser Cuando lo finita? que... No, cuando los lienzos que se usan para pintar. Compras lienzo y después se prepara y se hacen las millas. Ya les voy a enseñar, ya vamos a hacer en todo caso un taller específico, pero lo importante es que Gracias. sepan que existen y que les voy a pasar algunos videos para que empiecen a ponerse en tema. Pero es hermoso, es un trabajo hermoso, y sobre todo, digamos, acá sí, más allá del resultado, es hermoso todo lo que tenga que ver con la ritualidad de diferentes religiones. Yo, por ejemplo, descubrí que hay un banquito de rezo, lo conté la vez pasada, que usaban en el templo budista, y muchos sacerdotes lo usan para hacer la oración del corazón. No es necesario, pero yo lo conseguí, lo busqué, lo mandé a hacer. Todo lo que a mí me ayude para armar un espacio de mi casa y hacerlo sagrado, y que cuando lo vean me dé como la ubicación, ¿no? Para ponerme en otro estado, y me ayuda,
bienvenido sea. Para hacer más mágica mi vida, bienvenido sea. Hay una caja ritual, un charango, ¿te sirve? Bienvenido sea. Un piano, o sea, todo lo que a vos te ayude para elevar tu frecuencia de vibración, bienvenido sea. Quería escuchar un poquito a Silvia, el video, si es posible, mientras nosotros hablamos, para que se pongan en tema. ¿Lo pongo ahora? Sí, sí, sí. Bueno. Les quería introducir que es una mujer que no es indígena. Tiene una parte, está viva todavía. Ella tiene de parte de madre un poco de sangre o mucha, pero el tema no es ese, es que ella eligió, pues su mamá no quería, que su mamá quería ser una señora blanca, aunque tenía el apellido indígena, no quería. Y ella estudió sociología, pero empezó a buscar y a sentirse cómoda y empezó a sentirse a gusto. Y empezó a estudiar, a profundizar, a irse a los lugares donde se hablaba aymara para estudiar el aymara. Y armó un centro cultural donde se invita a los estudiantes, pero que tienen que aprender a cultivar, aprender a construir su casa, o sea, los hace trabajar con el cuerpo, salir de la cabeza. Y es muy interesante el centro cultural que armó por eso. Si después se puede abrir un poco la pantalla como para que se vea mejor, ahí está buenísimo. Ella vive todavía en La Paz. Tiene 77 años ahora. Estuvo exiliada, fue perseguida, por ahí ahora sea perseguida de nuevo. Pero es feminista además y trabaja, cree mucho en esto que yo les trataba de transmitir de ser rebelde. ¿Se escucha ahí? Silvia Rivera Cusicanqui es socióloga, historiadora y activista. Nació en La Paz en 1949. Su producción intelectual y su trayecto militante siempre fueron de la mano. Cuando las dictaduras bolivianas la empujaron al exilio, escribió Oprimidos pero no vencidos, un texto ya clásico en el que interpelaba a una izquierda dogmática que nunca reconoció a los indígenas como actores políticos. Tras el fracaso del socialismo real y en medio del apocalipsis neoliberal, ambos proyectos eurocéntricos, los trabajos de Silvia nos proponen descolonizar nuestra mirada y desarrollar un pensamiento propio, localizado en el sur andino. Silvia Rivera Cusicanqui es una de las intelectuales más relevantes de América Latina. Imposible encasillarla. Fue maestra rural y militante por la despenalización de la coca. Es pedagoga, anarquista, cineasta y amante de las plantas y la cocina andina. Esto a los pajaritos. Conversamos con ella en una luminosa sala del Tambo, el espacio político-cultural donde hoy desarrolla su tarea pedagógica. Desde una de las ventanas asoma el imponente Illimani, una de las montañas sagradas del mundo aymara.
¿Pensamos o te gusta pensar este momento histórico, esta crisis planetaria, desde la idea de Pachacuti, que en la cosmogonía aymara expresa esta doble cuestión, ¿no? Renovación, pero al mismo tiempo catástrofe, catástrofe, renovación? Ese es justamente el concepto de Pachacuti. Es un momento de inflexión, de cambio, pero que no es una cosa de la noche a la mañana, sino como un proceso de acumulación profunda, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, incluso yo creo que ciertas visiones instrumentales de la lucha social son impacientes, quieren que ya, ¿no? Y no, la incubación de un despertar es una incubación con retrocesos, es lenta, es dolorosa. Y eso es el Pachacuti. O sea que los dos elementos, que son la posibilidad de una catástrofe y de una renovación, no están separados del momento mismo, están preñado el momento con esa posibilidad, y eso tensiona el tiempo histórico y destruye la linealidad. Yo pienso que hay una crisis de las palabras donde todo se desmorona porque nuestra seguridad es lo que creemos entender por movimiento social, revolución o lo que sea, está haciendo aguas. Estamos dándonos cuenta que se le ha puesto una camisa de fuerza a la pluralidad de expresiones del descontento y de la rabia y de la demanda de algo diferente. ¿Crisis de palabras porque no tenemos cómo nombrar? No, porque ya esa forma de nombrar se ha vuelto una camisa de fuerza rígida que no te permite pensar y que muy cómodamente se hace uso de la idea de movimiento social, que sea para tapar el hueco del desconocimiento de lo que hay. Esta búsqueda ha implicado una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a las cosmogonías indígenas, un renovado interés, ¿no? En todo el mundo lo vemos. Sí, sí. ¿No? Pero yo ¿Cómo ves este proceso? No, antes había mucho más la reivindicación del poder, del acceso de la ciudadanía, de la igualdad. Hoy día hay el respeto por una alteridad tan radical que rompe el consenso sobre el desarrollo. Este es un ciclo de luchas por el territorio, la justicia y la libertad. Y eso es el giro que permite que lo ancestral se encuentre con una cantidad de subjetividades mezcladas, chejes, urbanas, desmemoriadas incluso, que sí encarnan la noción de esa rebeldía juvenil, por ejemplo, el hip hop y todo eso, exactamente, ¿sí? Un tejido con esas demandas ancestrales. ¿Hay una reinvención en este sentido de lo indígena, de lo indio? Sobre todo cuando ves a las nuevas generaciones, ¿no? Veíamos acá a los pibes haciendo rap en aymara, ¿no? Porque es muy largo. en quechua. Más que reinvención, yo diría un redescubrimiento. Es muy largo porque justo está hablando, no está hablando en este momento de la parte andina, tanto. Pero más adelante se la ve, digamos, ¿no? Cómo trabaja en su centro cultural, cómo ella, su forma de cocinar a sus compañeros en el centro cultural. Es un video muy interesante como para verlo y analizarlo. Tiene muchos en YouTube y tiene muchos libros también. Pero como figura femenina, para no estar siempre buscando maestros, ¿no? De la cosmovisión andina, en todas las entrevistas ella está mascando coca y comparten ahí la bolsa y la forma de sentarse, ¿no? Vieron cómo todo eso a mí también me gusta, ¿no? De cómo armar mi lugar, mi casa con mi onda. O sea, ella la armó con su onda. Y es muy interesante ver varios videos de cómo ella cuenta que le pone un nombre, ¿no? Alguien la criticó, la quiso descalificar con un insulto y ella empezó a usarlo, ese insulto, para decir... Socióloga. ¿Qué? ¿Cómo? Socióloga. Algo así era. Sí, y una palabra además también de que las mujeres que quieren ser
Las cholas que quieren ser blancas, que quieren ser señoras, tienen un nombre. Yo no me lo acuerdo tan bien parecido. Y ella, no, ella es blanca que quiere ser chola. Y yo me reidentifico, ¿no? O sea, ahora estoy más calmada. Pero cuando yo actuaba, sí, todavía me quiero comprar el traje, ¿no? Y hacerme las trenzas, cuando tocó charango, o sea, nadie me va a creer que soy la cholita de ojos azules. Pero quiero decir como que a mí me encanta, o sea, a mí me encantan los atuendos. Entonces me causó mucha gracia porque ella se puso el nombre cuando le empezaron a criticar, porque para los norteamericanos ella es una india, pero para los bolivianos ella es blanca, es mestiza. La descalifican, o sea, la descalifican en todas partes. Entonces ella y además es mujer. Entonces, en los movimientos de izquierda, re machista, también ella tuvo que pelear su lugar. Muy interesante, para mí es muy valioso. Ese es el problema que tienen las comunidades estas cuando se meten los movimientos de izquierda, como que no los entienden bien. Y a mí algo que me gustó del video, se me está olvidando lo que quería decir mientras vos hablabas, me venía a la mente y no lo anoté. El alemán, el Alzheimer. El Alzheimer, sí, sí, debe ser. A mí me pareció interesante, mientras piensa Gilda, ese concepto de esto que se va generando al mismo tiempo que se va construyendo y destruyendo, y cómo los cambios, claro, no son de un día para otro, nadie los puede bajar desde un lugar de poder. Se van construyendo entre las personas y eso no hay diferencia entre, me pareció interesante eso y la cuestión de cómo se une la cosmovisión andina en este caso con las subjetividades, ¿no? Con lo que estamos buscando otras cosas y territorialmente no pertenecemos, pero espiritualmente nos acercamos. Eso me parece muy interesante. Sí. Y además, no, realmente tiene conceptos, por eso digo, cuando va a dar discursos a la facultad y los quiebra en los conceptos que yo no los llego a reproducir, por eso no puedo transmitirles, porque es como que estoy tratando de meterme en la cosmovisión. Cuando ella dice que eso es de la cosmovisión andina, el futuro está atrás, cargado, y el pasado adelante. Y si vos no ves tu pasado, no podés avanzar. Genial. Yo esto lo escuché varias veces y me parece genial. Entonces... Y debe ser eso lo que llevamos todos, ¿no? Por algo por ahí no avanzamos. A mí lo que me llamó la atención, que me recordé y lo noté enseguida, es el tema que yo me sentí identificada con el tema del mestizaje, que Argentina somos, en otro grupo lo hablé, el tema de la identidad, Argentina somos mestizos y mulatos, no somos, ya estamos mezcladas las razas, si se quiere, tan que dicen que ha hecho daño esa palabra raza, ya estamos todos mezclados. Entonces, yo me siento mestiza y mulata, porque descubrí en mis investigaciones que lo último que se pierde de los pueblos afro es el pelo mota. Y mi papá era un hombre blanco, colorado y ojos así medios verdosos, o según el tiempo, a veces se veía amarillo. Era de cabello mota, él se entresacaba el pelo. Y mi mamá, por ahí uno por quedar bien o por prejuicio, por miedo, yo por ahí uso la palabra morocha. Y mi hermano por ahí más directo me dice, mamá era negra. Y era negra. De hecho, todas las familias
las hermanas de ella son todas morochas, pero mi mamá era la más negrita de todo por ser la mayor. Entonces yo me descubrí que soy mitad y mitad blanca y mitad negra. Y entonces, con otras conversaciones en otros talleres, digo, Argentina es como es, porque somos mestizos y mulatos. Vieron que en la historia yo no sé si ustedes se acuerdan, eso de que mestizo, mulato, sambo y no sé qué Sí. otras más, pero somos todos integrados en eso, mestizo, mulato y sambo, y por eso quizás Claro, somos pero como somos. no nos quedemos en la cuestión genética, quedemos en la elección que podemos, como ella habla de la libertad, podemos Sí, elegir vivir como querramos realmente como- dentro de los límites que nos ponen, tratar de tener el concepto primario de que el dinero no nos tiene que formatear, entonces, que el sistema no nos tiene que formatear. Entonces, cuando uno ve las casas de los indios queros, y lo mismo me pasó cuando fui y maestra en la comunidad mapuche, eh, con la sencillez que se habitan esos espacios y la belleza al mismo tiempo y la conexión con la naturaleza. Muchas veces cuando a mí me pasa algo, que se me rompe un artefacto como me pasó la semana, y puedo sobrevivir, primero me agarra un ataque de pánico porque no estoy acostumbrada, o vuelvo como pasó, no había luz, entonces, perdón, no, mi vida no depende de estas cuestiones. O sea, eso es la comodidad, pero no es el bienestar. o el confort. Entonces, no es el bienestar interior, no nos confundamos. Ujú. Entonces, la inteligencia artificial no es un ser humano que habla con nosotros, es el proyecto de robot donde nos quieren meter. Entonces, todo lo que tenga que ver con conectarnos con la tierra, con conectarnos con la música, con conectarnos con nuestra capacidad de crear, en verdad, juro que no importa si lo logramos o no, pero por lo menos el intento, que es lo que habla don Juan, de que somos responsables de nuestra vida, que no tenemos que tener la casa como lo dice para ti, sino que nosotros con nuestras manos podemos poner las cerámicas aunque nos salga mal, podemos armar nuestro lugar, podemos hacerlo sagrado, podemos ritualizar, somos personas libres en un contexto donde nos quieren hacer creer que no lo somos. Pero nosotras, como mujeres empoderadas, chamanas, eh, rebeldes, tenemos la capacidad cada día de crear nuestra realidad dentro de nuestras limitaciones, haciéndole una trampita al sistema, y de eso tiene que ver lo que estudiamos la semana pasada, que lo podemos volver a tratar nuevamente, que tiene que ver con eso de hacerle una jugada un poco loca al sistema, de creer y no creer ciertas pautas como para hacer un poquito de trampa y no sufrir tanto dentro de un sistema tan perverso en el que vivimos. Ese sería como para cerrar este encuentro. Después tenemos el WhatsApp para seguir charlando, Jackie, ¿te pero acordás sí, qué cantaste la otra vez cuando cerramos? ¿Qué canción cantaste? la estaba buscando, pero Podríamos no cerrar con eso. la, Claro, sí. sí, Bueno, no mira, acá la, en Bahía Blanca con la inundación tuvimos un mes sin luz y un mes sin internet y sin un montón de cosas, viviendo con las velas y qué sé yo, y seguimos igual. El primer día decimos que se nos vamos a morir, no sé, era como una catástrofe. Y después cuando volvió la luz era como que, qué sé yo, seguíamos vivos. Sí. la estoy buscando, pero
Va a ser Mientras para la vos próxima. estás, les recuerdo acá se está todavía presentando un documental sobre el volcán Lanín que tenemos en San Martín de los Andes. Neyen Mapu se llama el documental. Todavía no llega a las redes, lo están pasando por cine. Para tener una tierra sagrada donde en vez de que sea como hacen muchos andinos o que hacen caminatas con propaganda que hacen bien para la salud y qué sé yo, que sea más sagrado. Claro. Que no sea un lugar para el turismo, sino Exacto. para encontrarse con uno mismo. Van muchos de estos que hacen montañismo. Claro, trekking. No tampoco. Escalada. No es tanto. Sí, caminata, subir a la niña, subir. Bueno, ¿no la encontraste? No, no la encontré. La hice especialmente para el grupo y bueno. Hay un monte describirnos? hay un monte en el Tíbet, como relacionando con el budismo y con lo que decía Gilda, que se llama el Kailash, que de todos los montes que hay por allí está prohibido subir porque dice que es sagrado ese monte y que si violan eso después o envejece muy rápido o se enferma, bueno, esas son las mitologías que van creando a través de los siglos, pero lo respetan hasta el día de hoy. Incluso que ha sido invadido el Tíbet por los chinos tampoco suben a esa montaña y no permite que suban a esa montaña. O sea, tenemos que reconocer la identidad que hay en los pueblos que siempre estaban viviendo unidos a la tierra y a la naturaleza, tan distintos que no tuvieron contacto y sin embargo respetaban y veían en las montañas, en los ríos, Lo en el sagrado. agua, lo sagrado. Y ahí lo encontraban. Y nosotros le hemos dado la espalda. Como dijo el maestro, el espíritu, ¿no? El espíritu El de espíritu. las El cosas, de los espíritu de la montaña. animales, De la, de las exacto, montañas. de la montaña. Y bueno, vamos a cantar algo, aunque no sea esa canción. Bueno, así cerramos. Mientras tanto, gracias desde Somos en Red a todas. Nos despedimos cantando con Jackie y el lunes que viene nos volvemos a ver. Nos comunicamos por WhatsApp. Las que no entran, las que están viendo el video y no pudieron entrar, hagan sus comentarios. Gracias, Jackie. Por haber conocido la miel de tu vida, quizás no pueda compartir. Por haber conocido, quizás no pueda compartir. Por haber conocido, a ver esa palma. Por haber conocido un día, por haber conocido un día, quizás no pueda compartir. Por haber conocido, quizás no pueda compartir. Por haber conocido, ahora este coro.
Una vez conocido, quizás no puede toparte. Una vez conocido, un día en tu silla. Una vez conocido, la miel de tu boquilla. Una vez conocido, ya ¡Bravo! ¡Jalalia, jalalia! Callaya, Pau Callal. Abundancia, Eucayal, salud. jalalia. Para la Jal, próxima Fabián. traigamos así los instrumentos, las cajas y el Dale, encuentro, dale. para la próxima. Perfecto. Mucha Sí. bendición, mucha alegría, mucha abundancia, mucha salud. Nos merecemos el buen vivir Que así sea. y la verdadera Gracias. libertad. Amén. Gracias. Ajú. Gracias.